Muy buenos días, muchísimas gracias por la exposición. La verdad que es muy satisfactorio escuchar una visión técnica y autocrítica respecto al Ministerio Público, cosa que hasta el momento no habíamos escuchado. Yendo derechamente a las preguntas, bueno, una gran pregunta que se ha hecho en la ciudadanía varias veces es ¿quién fiscaliza a los fiscales? Y no me refiero al control jurisdiccional, ¿no?, de las decisiones que se adoptan dentro de ese ámbito, sino del ámbito disciplinario. Y ahí hay dos frentes. El primero, un frente interno, ¿no? Están estos sumarios, los cuales son llevados a cabo con reglas que muchas veces ustedes mismos han criticado que no respetan el debido proceso. Se llega a una conclusión después de todo un proceso y al final esa conclusión puede ser borrada libremente por el fiscal nacional, muchas veces sin justificación. Hay casos de personas que han sido absueltas, que después son condenadas a altas sanciones administrativas o viceversa, ¿no? ¿Qué opinan respecto de cómo se puede profundizar y mejorar el tema de los mecanismos de control interno disciplinario? ¿Y qué pasa con el control ciudadano? El actuar de ustedes, de los fiscales. Hay un mecanismo que se establece en el artículo 232, inciso final del Código Procesal Penal, que es la posibilidad de reclamar en contra de formalizaciones arbitrarias. Según la información que tengo, nunca en la historia del Ministerio Público se ha sancionado a ningún fiscal, a pesar de que han existido millones de formalizaciones desde que comenzó el sistema. ¿Qué mecanismo de control ciudadano ustedes proponen respecto de su propia actuación? Ustedes hablan del Consejo de Fiscales Regionales. Bueno, el Consejo de Fiscales Regionales, según muchos, se ha transformado en una suerte de camarilla que se genera a partir de lo que es este fenómeno de las sillas musicales, donde un fiscal, en un determinado momento, termina la gestión en una región y se va a postular a otra, y así sucesivamente, y se mantiene en este cuerpo colegiado, vulnerando quizás el espíritu de la norma, ¿no?, que establecía de que el fiscal no podía ir a la reelección. Hay un problema interpretativo, a mi juicio. ¿Qué opinan ustedes de ese fenómeno y cómo ha afectado el buen funcionamiento del Ministerio Público? Ustedes han dicho algo que va en contra de lo que dijo Jorge Abot acá. Nosotros le preguntamos si es que tenía un modelo concentrado en una sola persona o era bueno avanzar en un modelo colegiado. Él sostuvo que él no tenía muchas facultades y que no podía intervenir respecto de las causas particulares. Sin embargo, ustedes acá han señalado que esa intervención se concreta indirectamente a través de su facultad de poder redestinar causas, ¿no? ¿De qué forma se tendrían entonces que destinar estas causas, ¿no?, respecto de las investigaciones? Y finalmente, el nombramiento. Ustedes hablan de un consejo técnico y paritario que definiría la esquina, pero entiendo que ustedes hablan de que esto estaría al interior del Ministerio Público. ¿Qué opinan de que esto lo pueda haber, por ejemplo, un Consejo Nacional de la Justicia, que es lo que estamos hablando como un órgano autónomo de carácter constitucional que también estaría involucrado en el nombramiento de jueces? Gracias. Contribuyente Andrés Cruz. Micrófono, por favor, contribuyente. Perdón. Muy buenos días a todos y todas a quienes nos he saludado. Muchas gracias por la exposición. Bueno, todos sabemos que efectivamente existe la posibilidad de influir en la investigación que se está llevando a cabo por parte de un fiscal adjunto, por parte del fiscal nacional, a través de la vinculación que tenga con su fiscal regional. Y eso, bueno, genera un vicio en términos que, como muy bien dice el convencional, ha dado lugar a un amiguismo dentro del Ministerio Público y que le ha hecho mucho daño. Es decir, todos los que tenemos algún tipo de incidencia o nos desempeñamos en el Ministerio Público sabemos que hay personas que se han desempeñado como fiscal regional 2, 3, 4 veces y eso obviamente vicia el sentido que tiene la designación de esos cargos. Entonces, las preguntas son, primero, ¿habría que reestructurar entonces el Ministerio Público? Porque recordemos que, como está concedido actualmente en la Constitución, la denominación fiscal adjunto es porque es adjunto a un fiscal regional. Y es decir, quien lleva las investigaciones dentro del diseño actualmente vigente es el fiscal regional. Los fiscales adjuntos, en el fondo, se desenvuelven sobre el trabajo que hace el fiscal regional. Y esto unido a otro concepto, que es el principio de unidad del Ministerio Público. Es decir, todo lo que desenvuelva cualquier fiscal adjunto es como si lo desarrollara el Ministerio Público completo. Y esto es porque no existe el concepto dentro del Ministerio Público de la competencia, que sí existe en materia judicial. Entonces, esa reestructuración que ustedes proponen pretende asimilar de algún modo este concepto de competencia a atribuciones o prerrogativas a un órgano administrativo, porque no es un órgano de la jurisdicción, por lo tanto tenemos que cambiar la denominación.
Eso, la primera pregunta. Es decir, tendríamos que darle un grado de independencia al cargo de fiscal adjunto, de manera tal de que ya no sea fiscal adjunto, sea el fiscal investigador, el instructor. Esa es la pregunta, si ese es el ideal. No voy a decir mi opinión todavía, pero creo que por ahí va, yo creo que va la cosa. En segundo lugar, el control administrativo. Y aquí también con Mauricio, yo quería preguntarle, para no repetir lo que hace el convencional Daza, es ustedes, porque respecto a los magistrados, ellos nos ven con buenos ojos o no están de acuerdo en que exista un gran consejo, que en el fondo esté o se haga cargo de la designación de los miembros de la Fiscalía, de los órganos de la jurisdicción y de otros. Por ejemplo, si constitucionalizamos las defensorías, ¿tendrá que ser también un organismo o el mismo? No sé. Esa es la pregunta. ¿Vale la pena tener un solo gran consejo o es mejor que existan distintos consejos atendidos al área de que se trata? Porque ahí hay un tema de las composiciones. Podría ser un consejo formado por jueces, por fiscales, por defensores. Lo dejo planteado, y profesor universitario. Y lo otro también vinculado a lo que muy bien manifiesta la convencional Manuel Arroyo. Efectivamente, antes de la reforma procesal penal, todos los delitos de bagatela eran conocidos, las faltas, eran conocidos por los juzgados de policía local. Actualmente, la carga de trabajo, se han pedido crear unidades. En mis tiempos mozos era la unidad de gestión rápida, tú lo sabes. Ahora han ido cambiando de nombre paulatinamente para unificarla a nivel nacional. Pero eso implica una pérdida de tiempo y recursos porque finalmente las fiscalías se transforman en abogados de los supermercados. Por decir un ejemplo, porque hay otros ejemplos también asociados a lo mismo. ¿Cuál es la idea en torno a eso? ¿Valdrá la pena? ¿Estarán las condiciones como para que todos estos casos pasen de vuelta a los juzgados de policía local o a la justicia vecinal o otro tipo de justicia de menor envergadura? Eso es. Muchas gracias. A ver, respecto de lo que planteaba la convencional de Manuel Arroyo, Alejandra va a hacer la respuesta. Respecto de lo que plantea el convencional don Mauricio Daza, a ver, sí, esto efectivamente es un reclamo, el tema de la fiscalización de los fiscales, quién fiscaliza a los fiscales, quién controla a los fiscales, el control ciudadano, los controles democráticos. A ver, nosotros estamos porque haya controles democráticos, nosotros estamos por la accountability, nosotros estamos por la rendición de cuentas. El Ministerio Público no puede entenderse la autonomía como un aislacionismo, no puede entenderse la autonomía como endogamia, no puede entenderse la autonomía. La autonomía, en definitiva, debe entenderse como un mecanismo de certeza, seguridad y garantía para los ciudadanos, de que les damos un servicio de justicia, el acceso a la justicia en plenas condiciones de igualdad. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente que haya controles democráticos, no hay ningún inconveniente que haya accountability, que haya rendición de cuentas. Lo que hay es precario, estamos conscientes de eso. Esto de que, no sé, en enero los fiscales regionales dan una cuenta pública o en abril el fiscal nacional da una cuenta pública, qué sé yo, pero eso más bien es de carácter formal. Hay que generar, como dice Duche, mecanismos más sofisticados de control, de participación ciudadana, de la definición de la política de persecución penal, y con esto lo enlazo, perdón si me voy saltando algunas cositas. El tema de la política de persecución penal y lo enlazo con lo que plantea el convencional Hugo Gutiérrez. Nosotros lo dijimos, no puede ser que la política de persecución penal quede radicada en Chile en una sola persona. Y esto tiene que ver también con lo que plantea indirectamente Manuel Arroyo. Es decir, ¿cómo es posible que todos los recursos o gran parte de los recursos se enfoquen en hacer persecución de delitos de bagatela y defender los intereses del retail? Estamos completamente de acuerdo. Nosotros creemos que tenemos que establecer prioridades. Crimen organizado, narcotráfico, corrupción. Esas deben ser las prioridades del Ministerio Público hoy. De tal manera de mandar también un mensaje a la ciudadanía, porque el sistema no da. Además, el sistema establece mecanismos de selectividad. Ese fue el espíritu del sistema. El sistema nos ofreció, mire, usted tiene el principio de oportunidad, tiene la facultad de un inicio, tiene las salidas alternativas, tiene procedimientos simplificados, abreviados, etc. Tiene un mecanismo, 13 mecanismos alternativos de solución del conflicto penal. Úselos. Respecto de delitos graves, respecto de delitos de corrupción, nuestra posición es que ahí no hay ninguna otra posibilidad más que la sanción. No hay ninguna otra posibilidad. Ninguna. Respecto de los otros, particularmente bagatela, principio de oportunidad. Si es que siguen siendo competencia nuestra, lo que usted plantea, convencional de Cruz, es lo ideal. Hurto falta, que vuelva a policía local. O sea, no tiene sentido que nosotros nos decatemos. Les voy a poner un ejemplo más particular. Perdonen que me digregue un poco. Artículo 318. Creo que son 600.000 ingresos de marzo del 2020 a agosto del 2021 los ingresos por el artículo 618. Hubo una infracción sanitaria. ¿Qué nos dijo la Corte Suprema? Mire, parece que esto no es delito, en realidad es como una cosa rara, digamos, es un delito de peligro abstracto concreto, cosa que yo nunca había escuchado. Yo entendía los concretos y los abstractos, pero abstracto concreto, un peligro.
¿Qué es eso? No, es que tiene que efectivamente ponerse en riesgo la salud, etcétera. Bueno, está bien. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional con todos los peros que alguien podrá tener el Tribunal Constitucional? Sabe que esta cuestión es claramente constitucional. Esto es una ley penal en blanco. Cosa que nosotros pensábamos siempre. Y nosotros decíamos, oye, pero esta norma parece que tiene un problema. No, aquí hay que hacer duro y perseguir. Y bueno, y hubo informes en Derecho de la Fiscalía Nacional, grandes informes teóricos. No, si el 318 está perfecto. No sé, perdón, me puedo equivocar, 300.000, 400.000, 500.000 casos que tuvimos que dedicar 1 año y medio a perseguir. ¿Y qué significa eso? Que dejamos de perseguir otros delitos realmente importantes. La tasa de homicidio, perdón si no alcanzo a contestar en los minutos, pero es que esto es un tema que naturalmente nos entusiasma. La tasa de homicidio en Chile, los últimos 5 años ha aumentado cerca de un 30%. De 4,2 a 5,7% por 100.000 habitantes. En los últimos 5 años, el 2017 al 2021, de 4,2 a 5,7 por 100.000 habitantes. No estamos cerca de México, desde luego, pero estamos en una tendencia peligrosa. Y la tasa de esclarecimiento ha bajado. Hace 30 años un homicidio en Chile era muy difícil que no se esclareciera. Se esclarecía, habían homicidios pasionales, uno sabía y se esclarecían. Hoy día hay muchos homicidios que no se esclarecen. ¿Por qué? Por el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la tenencia de armas. Ahí es donde hay que apuntar entonces las energías y a la corrupción, las energías del Ministerio Público. Sigo con la respuesta. Respecto del Consejo de Fiscales Regionales, que usted habla muy bien, don Mauricio, de las famosas sillas musicales y que hay como una camarilla y un amiguismo. Es cierto. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? De que aquí hay que fortalecer la carrera funcionaria, que es otra propuesta que les vamos a dejar en su escritorio. Es decir, que la posibilidad de que fiscales adjuntos lleguen a ser fiscales regionales se aumente, de tal manera que haya un incentivo para que los mejores, pasando por este consejo técnico, los mejores lleguen a ser fiscales regionales y que no se vayan generando los otros incentivos perversos y se vayan quedando en la institución. Ese es un mecanismo, creemos que nosotros, para ir renovando este consejo de fiscales regionales. Don Hugo, usted planteaba el tema del gobierno colegiado. A ver, nosotros no planteamos exactamente eso. Nosotros lo que decimos es que dentro del Ministerio Público hay un órgano colegiado. Y ese órgano colegiado se llama Consejo de Fiscales Regionales. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Démosle un poco más de poder y que no sea meramente consultivo, que influya en la nominación de fiscales regionales, que participe y defina la política de persecución penal, que no sea solo el fiscal nacional, y que incluso tenga alguna incidencia en materia de responsabilidad administrativa. Consejo de la alta magistratura o lo que se planteaba como un consejo de la justicia, ¿no? Ahí nosotros compartimos con lo que dice la Asociación de Magistrados. Nosotros creemos que generar vasos comunicantes entre el Ministerio Público y entre el Poder Judicial es complejo y creemos que es disfuncional y es contrario al espíritu y al fundamento ideológico que tuvo la reforma procesal penal. El régimen acusatorio, por además la experiencia inquisitiva, que el juez era un monarca que concentraba todo, el régimen acusatorio lo que dijo claramente, mire, quien investiga no juzga y quien juzga no investiga. Ese fue el principio cardinal del principio acusatorio. Eso queremos mantenerlo, porque creo que le ha hecho bien al sistema de justicia en Chile. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con este mega consejo, digamos, que defina y elija todo. Sigo con lo que usted plantea, bueno, lo contestamos. Este tema de que efectivamente el fiscal nacional no puede dar instrucciones particulares a los fiscales adjuntos para decir, mira, haga esto con los otros, salvo por el artículo 18 cuando el fiscal nacional, por una vez en Chile, digamos, el fiscal Chaguán asumió las causas del financiamiento irregular de la política. Pero eso fue un caso excepcional. Pero claro, formalmente el fiscal nacional no puede incidir en las investigaciones que tienen en curso, pero indirectamente sí. E indirectamente cuando yo cambio, hay un fiscal regional que no me parece que está actuando bien, más allá que pueda tener razón o no, yo no quiero en esto personalizar, quiero en eso también ser claro. Y le dice, mire, ¿sabe, señor? Esta causa la vamos a mandar a la Fiscalía Centro Norte, esta causa la vamos a mandar a la Fiscalía Sur, esta la vamos a mandar a Concepción, esta la vamos a mandar a la Quinta. O lo que pasó con el caso del financiamiento irregular de la política. Soquimich a la Quinta Región, Corpesca a la Octava Región, Penta a la Fiscalía Metropolitana Oriente de la colega Alejandra. Entonces, no, ella no tiene ninguna influencia en las decisiones que se tomaron. Entonces, ahí lo que ocurre es que esa investigación que aparentemente se potenciaba
y porque tenía líneas de investigación claras, claramente se despotenció, por decirlo de la manera más simple y elegante. Y terminó en lo que terminó, en lo que todos sabemos que terminó. Y creo que eso, para ser muy honesto, no le hizo bien a la imagen del Ministerio Público, y nosotros en eso asumimos la autocrítica. Pero nosotros somos fiscales adjuntos, y contesto la pregunta de los adjuntos, que también me lo planteó el convencional don Hugo Gutiérrez. El tema de los adjuntos, a ver, nosotros no consideramos que nosotros debamos igualarnos a los jueces en temas de independencia exactamente como los jueces, porque si no podríamos tener 769 criterios distintos. Somos 769 fiscales adjuntos. Y eso puede ser complejo. Y la jerarquía tiene una lógica. De hecho, en el Consejo de Ministros de la Comunidad, del Consejo de Europa, en octubre del año 2020, establecía respecto de la jerarquía, que la jerarquía tenía, en la lógica del Ministerio Público, la ventaja de establecer la equidad, la coherencia y la eficacia de la persecución penal. O sea, que haya, y eso garantiza la igualdad de la ley. O sea, usted no puede tener 769 fiscales, uno que diga A, el otro que diga B, el otro que diga C, porque si no sería realmente muy complejo, incluso desde el punto de vista del principio de igualdad de la ley. Nosotros no hablamos de terminar con la jerarquía, pero sí atenuar las facultades que tiene el fiscal nacional y que tienen los fiscales regionales. Establecer mecanismos de motivación y de control de los fiscales regionales y fiscal nacional cuando toma una decisión, ¿ya? Y que esos mecanismos de control tengan parámetros objetivos, o sea, que no digan, no, mire, estos fundamentos clásicos, digamos, meramente formales, no, para una mayor eficacia de la persecución penal. Sí, pero diga por qué es más eficaz la persecución penal si yo cambio de fiscal. Diga que se respete los criterios de actuación que fija este organismo colegiado. Establezca y diga si no se vulnera el principio de la legalidad y el principio de objetividad. Y bueno, y ahí se podrán establecer otros controles de parte de los intervinientes, de parte de los intervinientes que podrán decir, momentito, aquí no se están respetando los criterios que usted dice que se están respetando, y por lo tanto esto es una decisión que hay que revisar. Lamentablemente, termino, muchas gracias. Pero lamento no haber contestado. Fiscal tenía que dar una respuesta a la constituyente Arroyo, por favor. Muy amable, gracias. Efectivamente, como planteaba la convencional Manuel Arroyo y también el convencional Cruz, lo cierto es que desde que comenzamos los fiscales el año 2000 a la fecha, prácticamente seguimos siendo los mismos. La dictación de una ley introdujo una mínima cantidad de fiscales para hacernos cargo, digamos, de la gran proliferación legislativa que ha habido en la materia. Y digo esto ¿por qué? Porque desde que comenzamos se dictó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la Ley de Violencia Intrafamiliar, en donde se abarcan fenómenos delictivos desde la amenaza simple hasta el femicidio, la Ley Emilia, las modificaciones a los delitos de la Ley de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, la Ley 20.009, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, delitos informáticos y las últimas, las leyes antisaqueo, antibarricada, anticapucha, etc. Esto lo tenemos que asumir los mismos fiscales y, por lo tanto, un mecanismo de selección mucho más efectivo, en donde nosotros pudiésemos discriminar con mayor fuerza los delitos de bagatela y, en este caso, los hurtos del retail, sería tremendamente beneficioso, junto a, ojalá, nos dieran más recursos y nos dieran más fiscales para poder hacer mejor nuestro trabajo. Gracias.